Bendiciones, bienvenido a su primer tema del módulo 1. ¿Sabes? Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la motivación que han mantenido en su corazón de seguir creciendo. Es importante que nosotros cada día podamos estudiar más la palabra de Dios y así ir descubriendo los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El tema de hoy me parece súper interesante y espero que pueda edificar tu vida. Se llama odres nuevos. ¿Sabes? El concepto de odres era que era un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, y este era usado para contener líquidos como el vino o el aceite, o otras sustancias como mantequilla y queso. El problema es que cuando el odre era demasiado viejo y echaban un vino nuevo, este vino rompía el odre y de esa manera el vino se desperdiciaba. Por eso es importante que entendamos este proceso de transformación que Dios ha iniciado en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque si no, quizás hay muchas cosas que Dios quiere manifestar o derramar sobre ti que se van a perder por no renovar nuestra mente y nuestro corazón. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en tu vida ahora. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Señor ha hecho como un reseteo en tu vida. Tu corazón y tu mente es una página en blanco donde el Señor va a escribir nuevas cosas, donde tú vas a experimentar los mejores tiempos en tu vida. Y dice que las cosas viejas pasaron. Qué bueno que podamos hacer ese clic o ese cambio en nuestras vidas. Entender que hay cosas que quedaron atrás y que a partir de ahora Dios está interesado en transformarnos. Y sabes, si nosotros podemos entender este versículo y sufrimos esa transformación que comienza en nuestro corazón y en nuestra mente, se va a empezar a ver reflejada en todas aquellas cosas que hacemos en nuestras vidas. ¿Sabes? Marcos capítulo 2, versículo 18 nos enseña algo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sabes? Aquí en este versículo encontramos tres clases de discípulos: los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. ¿Sabes? Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres. Hacía Juan pescadores de hombres, hacían los fariseos pescadores de hombres. Jesús vino con algo nuevo. Cuando los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan comenzaron a ver lo que hacían los discípulos de Jesús, comenzaron a cuestionarlo, comenzaron a criticarlo. Y de repente dice Marcos capítulo 1, versículo 27 y 28 también: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente decía de Jesús: ¿qué nueva doctrina es esta? Muchas veces cuando Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, nosotros rechazamos ese cambio. Qué importante que podemos entender que estás en un momento en tu vida de cambio, de transformación. Muchos quizás están llegando a nuestra casa Río de Dios y vinieron de otros ministerios, de otras iglesias, que quizás tenían una forma muy particular de hacer las cosas. Eso no quiere decir que quizás estaban errados o que quizás las cosas las hacían de una manera equivocada o incorrecta. Simplemente que a nosotros como Río de Dios, Dios nos ha dado una forma de hacerlo. Y aquí encontramos entonces que cuando nosotros no nos renovamos a lo nuevo que Dios quiere hacer, llegamos acá y venimos entonces y en nuestra mente, en nuestro corazón se pueden crear conflictos. Dice que habían tres clases de discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Y estos dos se levantaron y le decían: ¿pero por qué los discípulos de Jesús hacen las cosas de otra manera? Aún también cuestionaban a Jesús y le decían: por lo que él está enseñando es una nueva doctrina, porque ellos no estaban acostumbrados
a ver a alguien sanando enfermos, liberando personas que estaban cautivas de espíritus inmundos o demonios. Y cuando miraban cómo Jesús lo hacía, quedaban asombrados, quedaban maravillados. ¿Sabes? Creo que Dios te ha traído en este tiempo para transformar tu vida, para que también puedas ser un instrumento de transformación para otros. Por eso es muy importante entender nuestra responsabilidad de ser transformados, de ser odres nuevos. La doctrina de Jesús incluía autoridad y poder para sanar a los enfermos y liberar a los que estaban endemoniados. ¿Sabes? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos no hacían eso. Dios en este tiempo quiere hacer cosas nuevas y quiere usar tu vida para poder impactar a otros. Algo muy importante que tenemos que entender es que tenemos que renovar los odres. Y cuando hablamos de los odres tiene que ver con nuestra mente y con nuestro corazón. Es importante que podamos entrar en ese proceso de transformación. Muchas veces nosotros nos oponemos al cambio. ¿Sabes? Es lamentable ver que quizás a nuestro alrededor todo se renueva, menos nosotros. Cuando usted es una persona que no se renueva, simplemente va a quedar desactualizada. Como padre, como madre, como esposo o como hijo, tenemos que sufrir o más bien vivir este tiempo de transformación, de sufrir ese cambio, si quisiéramos decirlo de esta manera. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y dice el versículo 21 algo interesante, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es importante que entiendas que Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Por eso es importante convertirnos en un odre nuevo. Dice que si usted simplemente tiene quizás un pantalón o usted tiene una blusa y ya está un poco envejecida y usted trata de colocarle un paño nuevo y comienza a remendarlo, dice que la rotura o la condición de ese paño va a ser peor. Y es interesante estas historias porque tienen que ver muchas veces con nuestra manera de pensar. Muchas veces comenzamos a decir frases como esta, ¿por qué aquí no se hace como allá? ¿Por qué aquí no se recoge la ofrenda como allá? ¿Por qué aquí se ríen y allá no? ¿Por qué aquí no tarda el servicio o el culto como allá? ¿Sabes? Nosotros en Río de Dios tenemos una manera de hacer las cosas y aún organizamos nuestro horario. Nuestras reuniones tienen una hora de comienzo y en la mayoría de los casos una hora cuando termina. Y quizás mucha gente ese tipo de cambios o ese tipo de cosas lo ve como algo negativo. Pero tienes que entender que es parte de la filosofía o de lo que Dios nos está enseñando a nosotros para crear como nuestra cultura de la casa. Algo que hacemos es respetuoso del tiempo. Hemos aprendido algo y es que menos es más. Y respetamos quizás lo que lo hacen de otra manera. Pero quizás cuando usted llega acá, usted comienza a decir, ¿y por qué aquí se visten así? ¿O por qué se ríen de esta manera? ¿O por qué ayunan de esta forma? Y era como el conflicto en que estaban viviendo los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. Ellos estaban diciendo, ¿pero por qué los discípulos de Jesús no ayunan cuando todos los demás lo estamos haciendo? Y muchas veces cuando nos encajonamos y nos encerramos, podemos caer en el juicio y en la crítica, y algo que debemos cuidar nuestro corazón de eso. ¿Por qué aquí tiene que estar en un grupo de conexión? ¿Por qué uno tiene que estar en un discipulado? Muchas veces cuando usted viene de iglesias o de lugares, o quizás es tu primera vez en una iglesia cristiana, comienzas a preguntarte cosas que quizás no entiendes. Por eso es muy importante que te puedas acercar a tus líderes. Por eso nosotros creamos los grupos de conexión con el objetivo de crear comunidad, para que cada uno de ustedes pueda sentirse como en casa, pueda sentir que tiene una familia, que es parte de un grupo que le ama y que le cuida. Y eso es parte de la esencia de nuestra iglesia. El Señor Jesús quiere que tú seas un odre nuevo, que pueda ser transformado. Jesús no usó odres hechos por otras personas.
No tomó los discípulos de Juan ni los discípulos de los fariseos. Sus discípulos eran odres nuevos. Y aquí hay algo que es interesante. Muchas veces hay personas que vienen ya con una filosofía de X iglesia o con una formación de otro lugar y a veces les cuesta sufrir un proceso de transformación. Yo doy gracias a Dios porque en este tiempo hemos conocido personas que han venido quizás con una cultura diferente del lugar de donde vivían o del país de donde salieron o quizás del ministerio al que pertenecía, pero han venido aprendiendo nuestra cultura como Casa Río de Dios y han sufrido ese proceso o han vivido ese proceso de transformación como odres nuevos. Otros quizás a veces lo resisten, por eso, ¿saben? No entramos en contienda ni en pleito con nadie, simplemente creemos que como Iglesia Río de Dios, Dios nos ha dado una cultura, Dios nos ha dado una esencia a la cual buscamos cada día que pueda crecer. Y agradecemos a Dios porque ahora tú estás formándote en esta academia de liderazgo para seguir siendo parte de esta cultura y para seguir multiplicando esta cultura, ¿verdad? Tenemos una manera de hacer las cosas, tenemos una manera de pensar que va de acuerdo a la palabra y quizás algunos no puedan estar de acuerdo, pero esa es la manera en que Dios nos ha mandado a hacer las cosas. Hoy tienes la oportunidad de que tu odre sea renovado, para que el Señor te lleve y te entregue un vino nuevo. En aquellos tiempos, ¿verdad? El odre era hecho de piel de cabrito. Comúnmente tomaban un animal muerto, le vaciaban el interior, cosían los agujeros de las patas, produciendo así un recipiente. Este se secaba cuando era puesto al sol, pero se rajaba cuando se le echaba vino nuevo. Entonces, para poder echar vino nuevo, era necesario sumergir el odre en agua y untarlo con aceite hasta renovarlo. Y yo creo que aquí hay algo poderoso en esta explicación. Cuando tu odre es viejo, necesitas sumergirte en las aguas del Espíritu Santo, ser ungido con una unción fresca que Dios te quiere entrar en este tiempo. Muchas veces nosotros resistimos lo que el Espíritu del Señor quiere hacer en nosotros. Por eso simplemente en este tiempo dispón tu corazón, abre tu mente a todos los cambios que el Señor quiere hacer en tu vida. Quizás como padre Dios quiere cambiar tu manera de hacer las cosas, Dios quiere tratar en la manera en que creaste a tus hijos. Muchas veces nos cuesta hacer cambio, ¿verdad? Creo que una de las cosas en que regularmente nos resistimos es a los cambios. Y quizás hay maneras de hacer cosas o de hacer las cosas que en un tiempo funcionó, pero ahora no funcionan. Una vez escuchaba una anécdota que me llamó mucho la atención, de una niña que ve a su mamá que a la hora de freír el pescado, ve que ella le corta la cabeza y la cola al pescado para freírlo. De repente esa niña se acerca a su mamá y le pregunta: mamá, ¿por qué siempre cuando vas a freír el pescado le cortas la cabeza y la cola? Entonces la mamá muy amorosamente le dice: hija, lo que pasa es que mi mamá, tu abuela, me enseñó así, que antes de freír el pescado hay que cortarle la cabeza y la cola. La niña va donde su abuelita y le dice: abuela, ¿por qué tú le enseñaste a tu hija, a mi mamá, que para freír el pescado hay que cortarle la cabeza y la cola? Entonces la abuelita le dice: lo que pasa es que mi mamá, tu bisabuela, me enseñó a hacerlo de esta forma. Y la bisabuela aún estaba con vida, gracias a Dios, y la niña se acerca donde la bisabuela y le dice: bisabuela, ¿por qué tú enseñaste a mi abuelita que para freír el pescado había que cortarle la cabeza y la cola? Entonces la bisabuela con mucho cariño le enseña: lo que pasa era que en mi casa éramos tan pobres y en aquellos tiempos no teníamos muchos sartenes para freír el aceite, para freír el pescado. Así que teníamos un sartén muy pequeño y tocaba entonces cortarle la cabeza y la cola al pescado para poderlo freír. La niña se sonrió y entonces va y le cuenta a su abuela y a su mamá la naturaleza del por qué hacían las cosas de esa forma. Es increíble cómo de generación en generación podemos enseñar tradiciones o costumbres y nos aferramos a ellas y entonces nos oponemos a los cambios. Sabes, quizás hoy ya tenemos vasijas o sartenes para freír el aceite, para freír el pescado, y no tener que cortarle la cabeza y la cola, pero podemos seguir haciéndolo de esa manera.
Qué importante que usted pueda entender algo, que Dios te ha dado nuevas herramientas, que Dios te ha dado herramientas más poderosas. Y es importante que usted pueda usar las herramientas que Dios te está entregando hoy y no resistirte al cambio. Quizás hay cosas que aprendiste de tus padres, quizás hay cosas o formas o métodos que aprendiste que ya hoy no funcionan. Qué importante que como iglesia podamos renovarnos. Es interesante que una generación se renueva cada 4 años. Quiere decir que de aquí a 4 años ya tendremos una nueva generación. Y como iglesia, como líderes, como padres, como madres, como hijos o como hijas, tenemos que renovarnos. Tenemos que ser odres nuevos donde el Señor pueda vaciar todo lo que Él tiene para nosotros y poder ser contenedores de la gloria de Dios para bendecir a otras personas. Oro porque hoy puedas hacer un odre nuevo, para que hoy pueda ser renovado. Nosotros tenemos que tomar la decisión de no ser anticuados, ¿sabes? Muchas veces cuando usted va a un museo, usted va a encontrar antigüedades. Hay muchas antigüedades en las iglesias cristianas, hay muchas antigüedades en nuestras familias. Y cuando uno va a estos museos, uno ve estas cosas y dice, wow, qué antigüedades muy bonitas, ¿sabes? Dios no quiere que tú seas una antigüedad, ¿sabes? Dios es un Dios que se renueva todo el tiempo para bendecirnos, que aún dice que su misericordia es nueva cada mañana. Hoy tienes una nueva gracia, hoy tienes una nueva misericordia. Y qué importante que podamos renovarnos para alcanzar estas nuevas generaciones que Dios ha colocado delante de nosotros. Hay muchas oportunidades que Dios tiene para ti, pero solamente las vas a poder disfrutar, solamente las vas a poder experimentar si te renuevas. En Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28 nos enseña algo. Y era que los fariseos estaban acusando a Jesús de hacer algo que no era lícito el día de reposo. Y dijeron esto, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Jesús le respondió con la palabra, ¿nunca leíste? Porque es la palabra la que renueva nuestra mente. Aquellos fariseos acusaban ignorando las escrituras. ¿Sabes qué? Los discípulos, ¿verdad?, estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Y ellos empezaron a acusar. Ellos estaban buscando siempre la manera de acusar a Jesús y a sus discípulos, porque no era lo que la ley enseñaba, o no era lo que ellos estaban acostumbrados o lo que habían aprendido. Y cuando vieron que entonces en el día de reposo ellos estaban recogiendo espigas, comenzaron a acusarlos. Hoy hay mucha gente que se opone al cambio. Quizás mucha gente llega a nuestras reuniones o a la manera en que hacemos las cosas y quizás nos pueden señalar o juzgar. Pero qué importante nosotros entender la palabra de Dios. Poder entender el concepto completo de la verdad de Dios en nuestras vidas nos va a hacer libre. Y una de esas cosas que nos va a libertar es de la acusación. Muchas veces cuando hay cosas que tú no entiendes o que hay muchas cosas que quizás en tu mente no las registran como una verdad, simplemente entonces te levantas con juicio. Qué importante que podamos ser libres de ese espíritu de condenar, de acusar. Más bien tener una mente dispuesta para que el Señor nos siga enseñando y para que el Señor siga transformándonos. En Marcos también, el capítulo 3, el versículo del 1 al 6, dice que Jesús seguía renovando la manera de pensar de ellos. Y Jesús sanaba enfermos. Jesús hacía milagros el día de reposo y ellos sentían que Jesús les estaba ofendiendo. Dice, lo hacía, ¿sabes qué? Para llevarlos a que fueran un odre nuevo. Jesús estaba trabajando en el corazón de cada uno de ellos. Si nosotros podemos renovar nuestra mente, entonces podemos entender también lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Para ellos, si una persona estaba enferma o estaba atormentada por un demonio, no podía ser libre o sana el día de reposo. Debía que esperar hasta el día siguiente, ¿verdad? Pero qué increíble que la gracia y el amor de Dios vino para romper esos moldes de religión, para romper todos esos paradigmas que quizás aprendimos, muchos de ellos incorrectos, que nos alejaron de la gracia, de la bondad y del favor de Dios. Jesús liberó un endemoniado en la sinagoga. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús sanó enfermos, recorría Galilea y predicaba y sanaba. Jesús sanó un leproso. Y dice que la multitud le seguía a cualquier lugar donde él iba. Jesús simplemente no se limitó a un patrón, sino que, guiado por el amor que estaba en su corazón, decidía hacer las cosas. Es importante que tú entiendas que hoy el Señor te quiere hacer un odre nuevo, porque Él quiere hacer
cosas grandes en tu vida. Y es importante que comiences a romper todo paradigma, que comiences a romper todo molde de tradición que quizás tienes en tu mente o en tu corazón, que puedas renovarte. ¿Sabes? Quizás no sigas en esa comparación, porque cantan de una forma, porque acá se predica de una forma, porque aquí se hacen las cosas de esta forma, y comenzamos a señalar, es que yo creo que esto es del mundo, y empezamos a señalar y creo que esto es de Dios, ¿sabes? Yo creo que todo lo que existe fue creado para honrar y adorar a Dios, y creo que es la responsabilidad de nosotros como iglesia de ir y retomar las artes, retomar el cine, retomar la música, todos los lugares de autoridad que hay en esta tierra. Dios quiere que nosotros como sus hijos los ocupemos, pero muchas veces como iglesia simplemente hemos ignorado ese llamado, quizás simplemente nos hemos echado a un lado, pero creo que en este tiempo Dios va a levantar una generación de odres nuevos, una generación de mujeres que van a ser llenas del Espíritu Santo, una generación de hombres, de jóvenes y niños, matrimonios que se van a levantar poderosamente, que vas a vivir los mejores tiempos de tu vida. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque hoy tomas la decisión de ser un odre nuevo. Ahí donde tú estás, pídele al Señor que renueve tu manera de ser, que renueve tu manera de pensar, que puedas ser transformado, que puedas ser ese recipiente, ese odre nuevo, donde el Espíritu Santo pueda derramar de su vino, donde el Espíritu Santo pueda derramar de esa gloria postrera que está a punto de manifestarse en esa tierra. ¿Sabes? Cuando Jesús comenzó a hacer su ministerio, Él no lo hizo solo. Él llamó a 12 hombres para que la acompañaran y los formó y trabajó en sus mentes y en sus corazones para que fueran esos discípulos poderosos que pudieran seguir llevando el mensaje de la cruz. Qué importante que al igual que así que como Jesús no pudo solo, nosotros tampoco. Por eso acá trabajamos en equipos de 12, por eso trabajamos en grupos, por eso hacemos lo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la responsabilidad de ser las manos y los pies de Jesús para que muchos puedan encontrar a Dios, vida, propósito y esperanza. Y queremos, y es el anhelo de nuestro corazón, crear un ambiente donde cualquier persona pueda sentirse como en casa. Te bendigo. Oro que el Espíritu de Dios en este momento trabaje tu mente, trabaje tu corazón, que tomes la decisión de ser un odre nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.